Editorial 265. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Y vamos a hablar de las inundaciones. La verdad que las inundaciones nos tocó de cerca a todos, vecinos de la ciudad de Roja. Hace un ratito nomás, hoy es lunes, estamos grabando, hace un ratito encontraron los cuerpos de los puesteros desaparecidos. La verdad que es tristísimo y es lamentable, y aparte fue todo muy de golpe. Muchos milímetros, cantidad de agua, y avanzó en toda la provincia de Buenos Aires. Simplemente agradecerle también José Molo y toda su gente que trabajan destapando alcantarillas, trabajan limpiando todo lo que sea las partes trabadas que tiene la ciudad, y bueno, que son la gente de Defensa Civil. Entonces agradecerle a ellos. Agradecerle también, mire, y esta vez no lo voy a defender porque se defiende solo, agradecerle al intendente de la ciudad que con las obras que ha hecho no nos inundamos, como diría Mauricio, no se inunda más, y la verdad que Pergamino no se inunda más, y mucho menos ahora que salió una idea propia del municipio de hacer una propia represa con recursos de los pergaminenses, para que ya directamente estemos por demás de tranquilos. Tuvimos suerte también. Tuvimos mucha suerte los pergaminenses, pero bueno, nada más que eso. Muy lamentable lo que pasó en la provincia, mucha gente evacuada, mucha gente que ahora le va a costar muchísimo recuperarse, porque, bueno, hace un rato cuando hablaba el fiscal en el programa, decía que, bueno, que te roben un televisor, todo. Bueno, en este caso no te lo roban, pero se da cuenta que te lo roban, porque una vez que te tapa el agua, no hay forma alguna de que recuperes un televisor, una heladera, nada. Se te estropea todo por demás. Esperemos que el gobierno nacional ayude, y esperemos que también el gobierno provincial, ¿sí? También aporte y ayude también. No voy a hacer política, no voy a criticar a nadie, simplemente fue una tragedia que sufrimos todos, los de provincia de Buenos Aires, la mayoría. Y nosotros tuvimos una suerte bárbara. Así que Martínez sigue haciendo obras para la ciudad, obra que nos convenga, y si tiene que hacer la represa con plata de los pergaminenses, bienvenido sea. Programa 265 de Yo sé la barbería y algo más. Y esta noche hubo un solo invitado, pero un solo invitado que tiene mucho para contarnos, porque también hace rato no lo invitábamos, el doctor Francisco Furnari. ¿Cómo está, Francisco? ¿Bien? Un gusto, José, estar aquí con ustedes. Bien. ¿Podemos hacer una charla barrial como cuando éramos chicos? Debe ser. ¿Sí?
Como eran nuestros padres. Como eran nuestros padres, Eran amigos. como cuando éramos pibitos en el barrio. Sin duda. Y nada, te quería comentar eso y te quería remontar al pasado. Francisco Furnari, para que la gente te conozca como persona, no como el fiscal Furnari que sale en todas las fotos y que hizo allanamiento acá y allá, que ya lo sabemos y es muy meritorio. ¿Dónde te criaste? Bueno, vengo de una familia de 4 hermanos. Soy hijo de Carlos Furnari, aunque me encanta decir que cuando me preguntan, ¿sos hijo de los bioquímicos? Me encanta decir sí, de los dos. Porque tanto mi tío como mi padre son personas muy presentes en mi vida, 2 personas que son muy cercanos entre sí. Excelente esa parte. Profesionales de primera. Mi madre, bueno, falleció en el 2012, también una queridísima docente. Mamá docente. Mamá docente. Mamá docente que en sus últimos años ejerció la docencia de honorem en el Colegio Santa Julia y es una persona con un compromiso social que hoy en día me lo recuerda mucho en la calle también. Mira qué lindo. Que ayuda mucho a... ¿Hermanos qué hacen? Tengo una hermana abogada, María Valeria, Martín Federico, que es licenciado en Relaciones Internacionales, y Leonora, que es esteticista. Todos profesionales bien establecidos y muy queridos por mí, por supuesto. Bien. ¿Por qué te dedicaste a lo que hoy sos, que sos fiscal y obviamente, lleva una carrera y una carrera de mucha responsabilidad? Y yo un día, hablando con vos me dijiste que amabas lo que hacías. Sí. La verdad, José, creo que para ser fiscal, una vez un juez amigo me dijo hay que tener un poco de lo que es el fuego sagrado de ser fiscal, el querer serlo y el ejercerlo. Nosotros, cuando hablo de la fiscalía, tenemos un compromiso diario, no soy yo solo el fiscal que hace muchas cosas, tenemos unos equipos increíbles, pero cuando decidí ser fiscal fue cuando el primer momento que tuve contacto con el derecho penal. El derecho penal en la facultad, cuando conocí el derecho penal sentí que el resto de los derechos eran como pequeños anexos o que no era el verdadero ejercicio del derecho. Así que por eso yo siempre me aboqué al estudio y al ejercicio del derecho penal. Bien, ¿y soñabas con ser lo que sos ahora? Yo inicié mi carrera judicial a los 24 años, 25 años, junto con quien hoy en día sigue siendo juez, el doctor Solasi, fui su prosecretario, y desde allí siempre quise estar más del lado de lo que era la acusación, la investigación y la acusación. Yo entiendo que desde allí es donde uno construye lo que es el derecho penal, o que me parecía a mí en ese momento el ejercicio más directo del derecho penal. Así que me gustó mucho siempre y sí, desde el principio soñé con ser fiscal. Y como dice el dicho, miedo al cuco, nada más, porque te veo que miedo no tenés. Bueno, eso es algo fundamental que no tenés que tener en tu profesión. En nuestra profesión no hay. Yo creo que todos los fiscales de Pergamino han sido y son, los que han sido, me refiero a los jubilados, han sido tipos que han estado muy comprometidos con Pergamino. Pero, a ver, es una profesión que no deja de tener sus riesgos también. Y vos no te podés mover así porque sí en cualquier lugar público, más allá de que lo haces. A ver, vos te metés con bichos que son jodidos porque en realidad el narcotráfico no avisa. Cuando yo juré como fiscal, mi hijo menor tenía 6 años. Al poco tiempo tuvimos por primera vez el contacto con una custodia policial, o sea que mis hijos han crecido y han estado siempre en situaciones de este tema, saben que tienen un papá que es eso, como yo también sabía que mi papá era bioquímico y sabía que había cosas que se podían... Y saben los lugares que pueden recorrer y los lugares que no. Yo les recomiendo que el peligro no existe solamente por ser el hijo de un fiscal, sino que el peligro existe para todos los adolescentes de Pergamino y que hay que ser precavidos. Y que todo lo contrario les digo que por ser el hijo de un fiscal tiene que tener más respeto de todas las cuestiones. Perfecto. Vemos que todos los días haces allanamiento. Y yo me refiero, vos no solamente estás con el tema drogas, estás con el tema delitos también, todo lo demás. Y vemos que todos los días se hacen allanamientos, se labura muchísimo, siempre destaco eso en la justicia de Pergamino, pero no es suficiente. O sea, tanto hemos crecido, digamos, como ciudad. Yo creo que hay varias respuestas en ese sentido. En primer término, sí es cierto, no soy yo el que los hace, sino es un equipo, insisto, quien antes era el ayudante fiscal de la Fiscalía de Delitos Complejos, de Delitos de la Vía Pública, que era el doctor Guidi, actualmente
con quien estaba bajo las órdenes de la Fiscalía a mi cargo, hoy en día es un colega con un coraje y un ímpetu impresionante. Germán Guidi. Germán Guidi, claro. Quien es el ayudante fiscal de la Fiscalía de Estupefacientes, es el doctor Juan Tomás Godoy, también con un pliego elevado en el Senado, si bien no están saliendo los nombramientos, fue un futuro fiscal, tipos con un compromiso y con un estudio y con un laburo tremendo. Por eso los allanamientos no son solo propios de un lugar, sino creo que hay, insisto, bajo las órdenes del doctor Gómez, como fiscal general y como ordenador de este grupo de trabajo, hay directivas claras y buen compromiso. También es cierto, ¿qué pasa con Pergamino? Que no somos ajenos y tenemos mucho contacto con el Ejecutivo local, sin ir más lejos, creo que hace una semana o menos de una semana, mañana se cumple una semana, estuvimos reunidos con jueces, el intendente, el secretario de gobierno, el secretario de seguridad, planteando las nuevas estrategias. Eso no se da en muchos lugares. Veo que estás siempre unido. Intendente, comisario, secretario de seguridad. Creo que es el único modo. Si bien antes los fiscales teníamos un espacio un poco más pasivo en lo que era la prevención del delito, porque nosotros en definitiva comenzamos a trabajar desde el momento que ocurre un homicidio, por decirlo, o del momento que ocurre el delito. Pero yo creo que eso ya no es suficiente. Nosotros tenemos que estar también atentos a la prevención. Somos parte o un poder del Estado que tenemos que estar cuidando al ciudadano. Es una cuestión de servicio. Y yo sé que vos sos muy de barrio. ¿Te gusta el trato con el vecino? Que el vecino te diga, doctor, allá en tal lado... Es que no se puede hacer de otro modo. El tema de estupefacientes particularmente no se puede hacer de otro lado. Y a mí me pasó que cuando yo comencé a los 34 años a ser fiscal, no existía todavía ese contacto con el vecino. Y, por ejemplo, parte de nuestras investigaciones tenían que ver con las cámaras. Las primeras investigaciones, cuando había pocas cámaras en Pergamino, estoy diciendo año 2014, pocas cámaras existían en Pergamino, o los que las tenían eran unos privilegiados, y los que las tenían y eran privilegiados no se lo daban a la policía. Entonces yo generé equipos de laburo que sean ellos los que vayan a pedir las cámaras. Es más, creo que la primera o la segunda vez que nos conocimos nosotros fui yo a pedirle una cámara. Si mal no lo recuerdas. O sea, no, en realidad nos conocemos de siempre, de toda la vida. Duda, pero en un hecho sí, fuiste a pedirme la cámara del negocio. Necesito la cámara y fue un hecho grave. ¿Y sabés lo que me llamó la atención? Me llamó la atención que tu secretario, que vos mientras yo te había convidado a un café, me acuerdo, y estábamos charlando, tu secretario estaba mirando la cámara y te dijo, doctor, es tal, tal y tal. O sea, ya son residentes, conocidos, con nombre y apellido los sacan y todo. La verdad es que obviamente no es algo que se dé solamente en Pergamino ni en la provincia de Buenos Aires, sino que se da en el resto del mundo. La reincidencia es un número alto, pero el que el secretario de la Fiscalía supiera que el de la Cámara que salió corriendo era Furnari, tiene que ver con el compromiso de ese secretario como investigador que caminó a la calle, que tiene gente que le cuenta, con gente que le da. Pero el cambio de paradigma de aquellas cámaras que íbamos a pedir y le cerraban las puertas a los investigadores policías y por primera vez empezaban a ver tipos de la Fiscalía, que son abogados, que le explicaban para qué se querían las cámaras, hoy en día ya directamente muchas veces se llama a la gente y nos pasan las cámaras por mail, ya es fluido la ayuda o la colaboración del ciudadano. De todos modos, si seguimos hablando del tema droga, las penas son altas. Sí. Pero bueno, cuando salen, la mayoría vuelven a reincidir. Mira, estamos en drogas, es un poco más complejo en el sentido, es el siguiente. Nos está pasando en los últimos 5 años particularmente que las estructuras de narcomenudeo, que es lo que se investiga en la provincia de Buenos Aires, o el microtráfico, como explica lo que dicen los chilenos, que es el penúltimo eslabón, por así decirlo, de la venta al consumidor, el último es la venta al consumidor. Por ahí hemos tenido casos de dealers que venden a revendedores. O sea, hasta ahí llega la jurisdicción y la competencia, que es la que ve el vecino desde la ventana, la que le destruye el barrio. Las estructuras familiares, porque generalmente son familiares o de amigos muy íntimos, estas pequeñas estructuras que hemos conocido, cuando van y cae, por decirlo, el jefe de la banda, sí, hay una segunda línea, puede llegar a ser un hermano o la propia mujer. Y se multiplica por ahí. Y va por ese lado. O sea, entonces el que muchas veces, hemos tenido más o menos en los últimos años 6 casos de detenciones en la comisaría. O sea, vamos a detener personas que están detenidas.
Claro. No sé si soy claro, porque desde los teléfonos, desde las investigaciones y desde las vinculaciones, se llega a que la orden de la venta de tal cantidad de estupefacientes en tal barrio o a tal persona sale de la unidad penal. Esto es post-2020. Te voy a comentar un hecho, una cuestión. Un remisero me cuenta que ya no quiere hacer más el viaje, porque sabe que a la vuelta la mujer viene cargada y tiene miedo que lo intercepten en la mitad de la ruta todo y el tipo se coma un garrón, ¿no? Nos ha pasado y se entiende la situación del remisero. Nosotros en un intercambio de estupefacientes con escuchas, con una intervención telefónica directa, venía un auto con un remisero desde la ciudad de Rosario y fue interceptado en Colón, un auto con droga, el otro auto con plata. Claro. Y nosotros en el medio, Pero obviamente Francisco, porque estaba en escucha directa. Pero ¿pasa que sale de la cárcel la droga? no sale de adentro de la cárcel. No. No. Suele ser el núcleo, vamos a decirlo en términos legales, un núcleo de distribución. Bien. Puede llegar a serlo. Digamos, los casos que tuvimos no salían de allá. Se ordenaban la venta desde allá. Bien. Que no es lo mismo que sea el nodo de distribución, por así decirlo. Te pregunto porque hay mucho, a nivel nacional, hay mucho rum como que Patricia Bullrich intervino en Rosario, es como que se calmó todo. ¿Se calmó todo de verdad o dijeron los narcos, vamos a quedarnos un poquito más piola y seguimos trabajando, no hacemos tanto ruido? Nosotros como investigadores de estupefacientes y como que tenemos que estar todo el tiempo, le estoy dando la espalda a Rosario en este momento, pero es una de las pocas veces que le doy la espalda a Rosario. Tenemos que despertarnos mirando a Rosario. Rosario se convirtió y tiene múltiples factores, ya sea el económico, el crecimiento exponencial de Rosario en determinado momento histórico, tiene que ver con la cantidad de dinero que de repente hubo en Rosario que no lo había, tiene que ver hasta, hay analistas que lo llevan al carácter sociológico de la ciudad de Rosario como la Chicago Argentina. Pero lo que se dejó crecer en Rosario a través de las bandas de los monos y los canteros y etcétera, yo creo que tuvo mucho que ver con la no adhesión a la ley de desfederalización. La provincia de Buenos Aires en el 2005 acepta investigar las estupefacientes. La provincia de Santa Fe lo hizo en diciembre del 2019, hace 2 diciembres atrás, 2021, 2022. Por ahí le estoy errando un año. Cuando ya tenían un germen de venta de estupefacientes monstruoso. Claro. La justicia federal no tiene las herramientas para investigar una cuestión tan grande. Entonces, los monos que estaban presos por asociación ilícita, tentativas de homicidios, amenazas agravadas, coacciones, cuando el fondo de la cuestión era la venta de estupefacientes. Claro. Era una risa, sí. Si se atacaban los búnkers desde el comienzo, que en definitiva es lo que nosotros tratamos de hacer con la ley cuando se desfederaliza, atacar el kiosco del barrio, llámese búnker, llámese kiosco de barrio, llámese pequeño tranza, como dicen ellos. Eso es lo que hay que atacar para que no se genere que esa rueda de comercio ilegal genere más dinero al dealer, genere más dinero al vendedor y sin lugar a dudas genere muchísimo dinero al narcotraficante internacional. Bien, nos vamos a ir a un segundo bloque, pero antes el fiscal Furnari se va a llevar la caja de bonobón de Martín de Produce en un ratito más y cheque, charla más que interesante, porque no lo estábamos invitando muy seguido, pero hoy le vamos a dar todo el lugar a él y todo el crédito para que nos cuente un poquitito más de lo que está pasando en la ciudad, cómo nos cuida él y todo su grupo y además todos los policías que tenemos en Pergamino que son buena gente. El Vasquito, desde 1989, en la mesa de los pergaminenses. Amplia variedad en pastas artesanales. Ahora también precios minoristas y mayoristas en bebidas, vinos, whiskies y gaseosas. Atención personalizada. Instagram, El Vasquito Pastas. El Vasquito.
siempre, ¿querés viajar bien y seguro? Sí, Remis Stop es la solución. Segundo bloque de Yo sé la barbería y algo más. Y más que interesante la charla de esta noche, escúchela porque la persona que tiene hijos tiene que estar alerta. Sí, más alerta que nunca porque, bueno, obviamente que antes estaba lejos y ahora está cerca la droga en la ciudad de Pergamino. Y sé que hay montones de delitos más que se hacen en la ciudad de Pergamino, pero yo estaba hablando con el comisario de Maestri la vez pasada, el año pasado, y él me decía que estaban alerta y que los vecinos tienen que estar alerta hoy día, sobre todo en los country, a ver qué vecino tiene al lado, qué vecino se mudó al lado. Y parece mentira, pero vos decís, che, bueno, pero es un country, ¿viste? ¿Quién se te va a mudar? Un tipo de plata, esto. Bueno, ahí está el peligro, cuando se viene un tipo muy ostentoso, una familia muy de mucha plata, todo. ¿De dónde salió? ¿De dónde la hizo a la plata? Porque ya pasó en varios country de otras ciudades, creo que en Córdoba, sin ir más lejos, que los vecinos denunciaron porque veían un manejo extraordinario de plata y bueno, y al final era la mujer de un narco, es un fenómeno, y un narco muy conocido. Sí. Es un fenómeno que se dio primero en Tigre, que incluso hasta ahí hay un sketch humorístico de un hombre que hace stand-up y otras cosas que habla, es Dicky del Solar, que dice, tengo unos vecinos colombianos que trabajan de viajar. Dice, claro, desde esa parte cómica, pero fue un fenómeno que se dio mucho en lo que es en la parte de Nordelta, se trasladó eventualmente a lo que son los countries de Funes, a donde empezó a surgir eso, y las alertas que el de Maestri surgieron el año pasado fue a partir de cuando se comienza a atacar el delito de estupefacientes más a fondo en la provincia de Santa Fe. Hubo personas que se instalaron en determinados barrios de la localidad de San Nicolás, que fueron materia de investigación de nuestros colegas de San Nicolás. En Pergamino fuimos alertados, como somos alertados de todas las líneas de investigación que suceden en la zona, por supuesto, y no hemos detectado, al menos, claro, lo que pasa no que, lo vamos a contar. Lo que pasa es que detectado. tenemos que estar alerta, Francisco, por el hecho de que ha crecido tanto Pergamino en country, en barrios cerrados. Tenemos, si no me equivoco, 25 ya barrios cerrados, de los cuales 16 están habilitados. Pero próximamente habrá un 17, un 18, y la ciudad ha crecido exponencialmente. Por eso tenemos que estar alerta. Y desde los colegios, porque también tienen hijos y mandan los hijos a los colegios. Claro. Y bueno. Y no solamente se da en el ambiente, digamos, lo más elitista, que sí se da, cierto, pero también los vecinos están alertas en los barrios comunes y en los barrios más marginales. Nos vienen a contar. La Exacto. vecina, el ojo investigador más importante de muchos de nosotros es la vecina a través de la ventana, viendo cómo se puede llegar a destruir un barrio. Y siempre en 0800, ¿no? Que también vos podés llamar. Hay 911, hay comunicación directa con la Fiscalía de Estupefacientes, con la sola presencia y decir que necesitan hablar conmigo o con cualquiera de los investigadores. Bueno, eso es lo que te voy a preguntar. ¿Se te apareció algún vecino directo a hablar? Quiero hablar con el doctor Furnari. No, pero está ocupado. No, quiero hablar con No, es que cuando dicen el doctor Furnari, pueden decirlo, y el doctor Furnari probablemente esté en una audiencia, el doctor Furnari esté en un juicio, el doctor Furnari esté hablando en Zoom por alguna cuestión, pero el doctor Furnari es un montón de gente que trabaja con el doctor Furnari. Por eso. Siempre hay alguien que lo va a atender. Te van a atender. Nosotros hemos atendido madres que tienen a sus hijos metidos en un consumo problemático, que son las primeras en venir a contarnos porque saben que su hijo les contó y lo tuvieron que ir a rescatar a determinados lugares. O sea, el consumo problemático es tremendo y arrastra a toda la familia. El consumidor adolescente o el consumidor no tan adolescente, joven, arrastra a todo el grupo familiar. Hay una droga que está muy de moda, que destruye totalmente, que es el fentanilo. Sí. Bueno,
Y nosotros decimos, no, bueno, que acá no. En cualquier momento puede llegar el fentanilo y puede haber chicos zombies en la calle, gente grande zombie en la calle. Y para eso, ¿cómo estamos preparados? ¿Estamos preparados? El fentanilo en estado puro no estamos preparados. No estamos preparados. El fentanilo en estado puro están preparados los grandes estados del mundo. Canadá, Estados Unidos tienen los policías aeroportuarios tienen el antídoto del fentanilo en el bolsillo. Porque el fentanilo, al tomar contacto con el aire, el estado puro, mata directamente. Entonces, cuando descubren los tráficos de fentanilo, o sea que hay antídoto chino, se tienen que inyectar enseguida porque mueren. Los perros caen, o sea, cuando detectan el fentanilo mueren en el momento. ¿El perro de la policía? El perro de la policía, y hay videos y cosas horripilantes que cuando nos hemos capacitado en este tema. Qué triste, che. Es tremendo porque el fentanilo, en el estado, en el pum pum. Fíjense que en la localidad de La Plata, con una alteración, el fentanilo se usa para las operaciones quirúrgicas, es una anestesia. Claro, fíjense que totalmente en la localidad de La Plata claro, murieron 9 personas la semana pasada. Y el día que meten el fentanilo y mal hacen la cocaína y etcétera, cuando empiezan a morir los chicos, es tan altamente adictivo. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron a morían gente y nos avisan a los 14? En ese momento éramos 19 fiscales de droga. Sí. Nos sonó el teléfono a la mano diciendo: estén atentos a los hospitales porque introdujeron droga con fentanilo, cocaína con fentanilo. Y fue terrible, o sea, moría la gente. Hay un video de un chico comprando la droga. Sí, a las cuadras cayendo. A la cuadra cayendo, pero que el chico había sido salvado. O sea que el chico lo salvan desde un primer intento de tomar esa droga y el pibe vuelve a comprar y muere. Mira, otra de las preguntas que siempre te lo pregunto también. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí, sabiendo que lo va a destruir, ¿por qué va y compra y se autodestruye? Bueno. Eso seguramente es algo más complejo, pero seguramente lo has estudiado también, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de los equipos interdisciplinarios, yo he charlado esto con varios psicólogos que nos han dado. Y una vez uno de los psicólogos me dijo: la adicción es el que no puede decir. Es adicto, el que no puede decir. Y ahí entendí un poco. El momento en que toman la primer droga dejan de ser sujetos libres. Y a partir de ahí la falta de decisión o la falta de toma de decisiones es nula. ¿Por qué vos podés autodestruirte? Porque ya no tenés la decisión de cuidarte. La droga como un delito, el robo es un delito contra la propiedad. El homicidio es un delito contra la vida. La ley 23737, que es la ley que persigue la venta de estupefacientes, es un delito contra la salud pública, o sea, es total. Nosotros no tenemos una víctima sentada en el banquillo, la víctima es la sociedad que está siendo afectada por estos tipos que venden un producto ilegal que destruye gente. ¿Y te pasa que has metido gente presa, adicta, sí, y tienen síndrome de abstinencia y se vuelven locos? Muchas veces, lamentablemente muchas veses. ¿Y hay contención hacia esa gente? Desde la unidad de penales hay lugares, no puedo decir que están en su mejor momento, y a contención tiene que, como Estado provincial, como Estado nacional y como Estado local, cada uno tiene que estar atento, porque para mí la única verdadera lucha contra los estupefacientes no empieza con la penalización. La verdadera lucha contra los estupefacientes empieza con la prevención. Es tremendo, yo he escuchado de madres que atan a los hijos, sí, para que no salgan, porque o sea, lo ven que ya están totalmente destruidos. Además es algo lo atan a la cama, o sea, madres desesperadas, que no saben qué hacer. Y es algo que atraviesa o es transversal a todos los estamentos sociales de la Argentina, de todos lados. La película Trainspotting, mirá lo que te estoy diciendo, o Traffic perdón. La película Traffic, él es un procurador, si no mal, creo que era Michael Douglas, es un procurador que habla de esto, que cuenta la lucha contra el estupefaciente, ¿sí?, y mete gente presa y trabaja sobre la cosa, y su hija se convierte en adicta y termina yendo a buscar a su hija a un lugar muy oscuro. Otra de las cosas que me queda siempre en la cabeza, ¿no? O sea, vos me dijiste un día: José, ¿vos viste alguna película de narcos que termine bien? O sea, porque lo hemos visto al mismísimo Pablo Escobar, que hacía lo que se le cantaba, se creía, jugaba a Dios, mataba gente cuando él quería, compraba políticos, y no terminó de la peor manera, o sea, y un tipo que era multimillonario, bueno, generó un narcoestado.
Exacto. Tenía más plata que el propio Todos Estado. terminan en Estados Unidos reportados y los llevan a Estados Unidos y terminan en unas celdas y el Chapo Guzmán, todo, o sea, y son tipos que son multimillonarios y no pueden salir de esa tampoco, o sea, pero, o sea, yo te vuelvo a repetir, yo no sé, yo no entiendo que vos sos fiscal y no tenés que darle charla a los presos ni a los que capturás. A ver, pero vos le debés de haber dicho como consejo alguna vez, hermano, de esto siempre se sale mal. Le debés haber dicho seguramente. Yo he tenido la posibilidad primero he tenido la posibilidad de hablar con colegios. He ido a hablar Vas a dar charla, voy a dar obvio. charla a los colegios, pero desde un lugar bastante neutro, no desde la penalización. Y he tenido la posibilidad de dar en colegios que ya se ve y se nota. Que se ve que los chicos están... Entonces he tenido la posibilidad de contarles esto. Pero también he tenido, y muchos defensores me lo han agradecido, si yo les pido permiso a los defensores de hablar en algún momento. No en el ámbito de la imputación, que eso yo tengo que ser claro, se te imputa este delito, pero cuando yo sé que tengo una tenencia simple o una tenencia para consumo, trato de conversar y decirles si son jóvenes o son tipos Claro, que hermano, vos ves con que esto no tienen- vas a ningún lado. vi muchos como vos, les digo. Esa es la frase que muchas veces... Y vi muchos como vos. Tipos que eran atléticos, que eran deportistas, los ves de 40 y pico kilos en poco tiempo. Y decís, yo te conocía de otro lado. Pergamino, vos lo ves a la gente. Claro. Nada. Permiso, señor defensor, le voy a hacer esta aclaración. Sí. Y, a ver... No puedo aconsejar más que eso. O sea, No, función es seguro, esa. seguro. Y perdón, y otro tema que sí he charlado y he tenido la posibilidad es que cuando llegamos a un acuerdo de juicio abreviado con un delito de estos menores, no estamos hablando de narcos grandes o de narcomenudeo grande, de ponerle como una obligación especial el que concurrir al centro de adicciones, o creo que ahí es lo máximo que nosotros podemos colaborar. Pergamino es grande, pero a su vez es chico. ¿Te has cruzado con alguno que vos has metido preso? Con Sí, varios. Muchos. ¿Te dicen algo o no? He tenido la particularidad que me han agradecido en algunas oportunidades. Te han agradecido. Sí. Es más, el último juicio de estupefacientes, quienes saben de la dinámica de un juicio oral, siempre la última palabra la tiene el imputado, y el imputado, me acordé lo de los 40 y pico kilos por eso, porque el tipo es un recuperado. Mirá, Y fue condenado por tenencia simple. Fue condenado. Fue Y antes de condenado. condenado, sí, por tenencia simple, no por tenencia para comercialización. Antes de cerrar el debate, que lo último que hace es hablar, dijo, quiero agradecerle a mí y al doctor Godoy, que había ido al allanamiento, porque usted me vio en el estado en que yo estaba. ¿Y con quién estaba? Bien. Y ahora me ve a mí, yo estoy bien. Gracias, le dijo. perfecto. He tenido eso y he tenido, obviamente, otras situaciones un poco... Ahora sí, enseguida volvemos con Mayos en la Barbería y algo más, tercer y último bloque, y ahora vamos a hacer un repaso de todo lo que pasa en Pergamino. Ahora sí, continuamos.
Tercer y último bloque, y el doctor se va a llevar el regalo de Martín de Produlce de San Luis 36, como siempre con todos nuestros invitados en todos los programas. Hay madres que me dicen, y esto es verdad, que le gustás, o sea, perdón, le gustás, o sea, le gusta tu función, le gusta tu trabajo. También por ahí, viste, alguna madre le gusta tu facha también, Francisco, eso. Para facha está usted. No, bueno. Muy bueno. No, pero de verdad, las madres me dicen, ¿cuándo lo va a invitar? Me preguntó los otros días una madre también todo, por el tema el tema porque yo te estoy hablando de droga, yo sé que no haces todo droga, que tenés delitos, montones de cosas, todo. Y te digo más, dije, me voy a adelantar y le voy a hacer una nota a Francisco Furnari, porque tal vez sea la última nota como fiscal. Eso lo digo yo y apuesto yo, porque sé que rendiste ahora para camarista. Sí. Bueno, yo plena fe. Cuando la gente hace bien las cosas, yo no soy de quedar bien porque sí, pero cuando la gente viene haciendo bien las cosas, prolija, todo, yo creo que la vida te va empujando a otros cargos. Yo creo que vos podés ser un gran camarista y por eso yo dije, lo voy a invitar, tal vez es la última nota que le hago como fiscal. Pero bueno, como sé de tu humildad, sé de lo bien que trabajás y todo, pero no nos quedemos solamente con droga, que ya creo que las madres se van a sacar toda la duda de lo que estás hablando, sino que también hay muchos delitos en la ciudad de Pergamino, están ocurriendo, delitos menores, gracias a Dios. Cuando yo digo delitos menores, que no hay muertes. Entonces, bueno, que te sustraigan algo te duele, pero bueno, qué sé yo, a veces un muchacho amigo los otros días, el hijo dejó la bicicleta sin atar y le robaron la bicicleta y digo, bueno, a ver, no le echemos la culpa a la policía, a la inseguridad, sino también tu hijo se mandó una macana, dejó la bicicleta sin atar. Hoy en día no puede dejar nada sin atar, sin mirarlo, sin tenerlo a la vista, porque te lo roban. O sea, ya es un clásico. ¿Cuántos hechos? Yo sé que también trabajás, y cuando yo digo trabajar, digo todos los fiscales, trabajan porque yo veo la cantidad de gente que ustedes meten en cana, hermano, por mes. Es un montón. Sí. Hay muchas preguntas. Lo primero que te voy a decir es, vas a tener la suerte de tenerme mucho tiempo para hacerme nota de fiscal. Somos varios colegas que han rendido y han aprobado, todos buenos, y los procesos de selección son procesos de selección muy largos. Te agradezco la deferencia y tu fe, como dijiste vos, pero no falta mucho. En segundo término, sí, el delito ha crecido, no ha crecido solamente en Pergamino, ha crecido a nivel nacional. Múltiples factores, como hablábamos antes de la droga, desde los factores económicos hasta los factores sociales en cuanto a las divergencias que han ocurrido en los últimos años, particularmente a partir de la pandemia. Sí hay un compromiso de trabajo. Nosotros como Fiscalía tenemos dividido y especializadas las cuestiones de delitos en la vía pública, porque entendió el doctor Gómez que era algo que había que atacar. Y yo creo que fue una buena política criminal del doctor Gómez. El doctor Guide y yo formamos dos equipos de trabajo que atacan particularmente los robos en los comercios y los robos en la vía pública. De ahí surge la gran cantidad de detenciones, que incluso se han descubierto bandas que han venido de afuera. Y es algo que tratamos de frenar mucho, y es algo que nos ha costado muchísimo trabajo. Tuvimos un intento de saqueo allá por el 2020 que tuvo que trabajarse de un modo conjunto tremendo, pero hablar de estadísticas para mí siempre fue inhumano para el ciudadano común, inhumano o impersonal para el ciudadano común. Explicarle a una señora que tenía como bien más preciado su televisor y se lo llevaron, y decirle que solamente se registraron 3 robos esta semana, es tomarle el pelo. Claro, no, una falta de respeto. Cada uno de los... A ver, una vez una señora me vino a decir, estuve hablando con ella bastante tiempo en la mañana porque necesitábamos resolver un caso que a las postres era parecido a esto, un televisor sustraído, y en un acto de casi de humildad de la señora, habiendo sufrido un robo, me dice, usted, doctor, está para cosas más importantes. Este es el caso importante en este momento, viene otro después. Hay que atender, hay que escuchar y hay que saber. Cada caso es una cosa distinta. Por eso hablar de estadísticas, decir no, porque el delito en Pergamino bajó un 33,4%, y vos tenés un pibe que lo fajaron el fin de semana en la plaza y le llevaron el celular que al padre le había costado 3 sueldos comprar, es una toma de pelo. O sea, la estadística es linda para analizar políticas criminales. El robo se está dando en la vía pública, el robo se está dando en los campos, el robo se está dando en tal lugar. Pero sí, por ejemplo... Pero hay que saber que el delito es cada uno. Pero si vos, por ejemplo, tenés un porcentaje de la gente que sale a robar, que algunos tal vez, que no sé si son tantos,
como ser los otros días una bolsa de papa. A ver, eso por ahí puede ser una necesidad, tenían ganas de comer papa los muchachos, no tenían plata. Supongamos que tampoco se justifica, porque si vos vas a pedir a una verdulería te dan... A ver, y después tenés el porcentaje de la cantidad de gente que roba para drogarse, para poder vender eso y drogarse. Claro, eso es algo que sí, que se da y se da en muchos lugares. Tenés las personas que reducen los robos o los micro robos, desde el celular hasta las motos, hasta... Sí, las placas del cementerio. Las placas todo, de bronce. Todo, claro. Eso ya es otro tema, otro tema. Que también fue atacado por este grupo de trabajo, que son los chatarreros. Pero eso es otro tema. Que tengo una denuncia por eso, personal. Me denunciaron personalmente por atacar a los chatarreros. Bueno, pero bien, o sea... Dime quién te denuncia y te diré quién eres. Claro, exacto. O sea. Pero a lo que voy es, sí, muchas veces tenés la venta y la reducción o el robo y la reducción para la venta, para la compra de estupefacientes. Existió, va a existir y hay que atacarlo. Muchas veces también a raíz de la reducción de un elemento robado que se viene persiguiendo con una investigación, descubrimos un búnker o un kiosco de droga. Claro. Nos ha pasado y lo hemos celebrado. El caso que llevamos a juicio hace poco, que te estaba diciendo que el señor me agradeció, fue un caso así. Y después lo que también se incrementó muchísimo y que ahora hicieron un allanamiento muy importante es todo lo de cibercrimen, los degenerados. Yo digo degenerados porque otra cosa no te da para decirle, ¿no? Que trabajan con material pornográfico de menores. Pero eso también cada vez más es una adicción. Voy a tratar de explicarlo, si bien por ahí no sé bien específicamente la cuestión. Se hace un trabajo desde Naciones Unidas que trabajan con un programa que se llama P2P, que en inglés es peer-to-peer, que es el de puerto a puerto, que impacta y avisa. Hay determinados nodos en la Argentina, uno está en Pergamino, en qué IP saltó tal cosa que vino de tal otro, y el tráfico... Pero porque los investigadores de este tipo de delitos de grooming y de tráfico de videos pornográficos y etcétera de menores, que es una aberración. Que están haciendo un trabajo bárbaro acá en la ciudad. Están haciendo un trabajo grande en la ciudad, pero porque se tiene... Fíjense que este gran pedófilo, no recuerdo el departamento judicial, pero creo que era en San Isidro, donde se descubrió Benavides. El departamento judicial creo que es San Isidro. Desde allí, ¿pero por qué? Porque el nodo, el receptor de este peer-to-peer está en Pergamino. Que esté en Pergamino es importante porque desde acá se surgen todas estas informaciones. Mira. Sí, es un trabajo de lo que es la Fiscalía General que ha logrado, junto con la Procuración, establecer un nodo de eso. Insisto, por ahí le esté fallando en algunos de los aspectos técnicos, más allá de que fui a congresos y a cursos de esto, en el aspecto técnico de cómo funciona el P2P, que es el peer-to-peer. Bien. Hace un rato te decía que yo el año pasado lo invité al comisario, lo tengo que volver a invitar este año, porque siempre te traen cosas nuevas la policía, porque están a tono con ustedes, están trabajando parejo con ustedes, todo. Ya hay más efectivos en la ciudad de Pergamino, se ha mejorado mucho la seguridad. Martínez puso mucha gente en lugares públicos también a cuidar, y a su vez hay como taser les dieron a los municipales. Estamos esperando ver la reunión que tuvimos hace poco con el doctor Dib, el doctor Dodi y el doctor Martínez. Tuvo que ver con la explicación de estos. No son tasers electrónicos o eléctricos, perdón. Exacto. Que son los que impactan y generan una descarga eléctrica que inmoviliza a la persona, sino que los que nos pudieron explicar, que se están capacitando incluso el personal de ellos, que me parece muy buena política del Estado local. Sí. La celebro desde el cuidado de los espacios públicos, que solíamos tener conflictos, al cuidado de los lugares comerciales, que solemos tener conflictos. ¿Por qué? Porque la policía provincial muchas veces no llega a todos los lugares, y la mano no la mano, yo creo que es el compromiso del intendente y la política de seguridad, que en algún momento, que siempre es poco en política de seguridad, pero bueno, que lo esté asumiendo y que lo esté haciendo me parece brillante. Y lo que nos explicaron de estas armas no letales es que son una especie de paintball o de bola, que lo que largas es una nube de gas pimienta, lo que inmoviliza al menos o
o deja O sea, a la no persona. solamente te pega el impacto, sino Es un que impacto que impacta como una vamos a decir, desparrama el gas bombucha, para que la pimienta. gente entienda, una bombucha que genera una... Lo mismo que, a ver, muchos de los agentes policiales nuestros Sí. de la provincia de Buenos Aires tienen su gas pimienta Que si en se el acercan, cinturón, lo mismo. que es un modo no letal de repeler una agresión directa. Sí. Me parece fantástico. Por lo menos lo podés reducir. Es una agresión directa e injustificada con una cuestión no letal. Bien. Yo no sé si alguna vez estuvieron en algún lugar donde hayan largado gas pimienta. Sí, También me pasó una he vez. estado muchas veces en boliche, obviamente. Sí. Que le ha pasado seguramente a los que estuvieron en seguridad en boliche. Es tremendo, no puede respirar. Francisco, creo que fue una nota bastante completa, pero ¿tenés algo ahí para el vecino siempre reservado para decirle? Nosotros Ahí a cámara. siempre les decimos que el compromiso del ciudadano es casi tan directo como el compromiso de los investigadores y de la policía en denunciar, en colaborar en el caso de las cámaras y en el caso de ser testigos. O sea, Dejame un 0800. 0800 no, es el teléfono de la Fiscalía, la Teléfono disposición de la fiscal. Fiscalía es 439-900. 439-900. Sí, sigue siendo. Muy bien, sí, figura. Igualmente, mucho más ágil que el teléfono e incluso más directo es denuncias pergamino, todo junto, @mpba.gov.ar. Es ahí donde más directo, incluso es no solamente para avisarnos, para contarnos y para todo. Y cualquier modo que ingrese, ya sea por alerta pergamino, por ir a la policía, a la comisaría, ir al primer piso de la fiscalía, a todos lados, todas las causas llegan. Ninguna causa que queda en un papel que nadie investiga. Nosotros tenemos la obligación como funcionarios públicos de investigar cada una de las cosas. Bueno, perfecto, gracias Francisco. No, gracias Ahora a usted sí, por invitarme. te vamos a dar la caja de Martín de Produce, la caja de Bonobón. Seguramente me la robe Guidi, que siempre le gusta comer estas cosas. Ah, bueno, se lo llevas también para los compañeros. Bueno, nada más que agradecerte, Francisco, Muchas agradecerte gracias. que venís a transmitir todo lo que la gente quiere saber. Muchas gracias. No, gracias a vos. Ahora sí, nos vamos.